Si os parece, para no robar ni un minuto a la jornada, puesto que tenemos mesas y ponentes muy interesantes que estoy segura que nos van a ocupar todo el tiempo que tenemos programado, vamos a dar paso a esta primera mesa que lleva por título el impacto de la violencia de género en la vida de las mujeres, como mesa introductoria para el tema de la jornada que vamos a tratar a lo largo de la mañana, y para ello contamos con dos maravillosas mujeres feministas comprometidas y extraordinarias profesionales que llevan años trabajando y que han tenido, yo quiero agradecerles, aprovechar este momento para agradecerles que hayan tenido a bien pues, participar en estas jornadas en Fuenlabrada, en nuestro municipio, porque es fundamental, como decía el alcalde y como decíamos en la inauguración, ese trabajo en red que teja y consolide esos hilos de sororidad que necesitamos no solo entre los colectivos de mujeres, sino también entre las instituciones y los profesionales. Paso a presentaros a la primera ponente que va a intervenir, a Belén Nogueiras García. Ella es psicóloga clínica, doctora en estudios feministas y de género por la Universidad Complutense de Madrid. Ha desarrollado su actividad profesional y docente en el ámbito de la salud de las mujeres y de la violencia de género, tanto en organizaciones feministas como en instituciones de igualdad. Ha participado activamente en el movimiento feminista y especialmente en el movimiento de mujeres por la salud. En la actualidad forma parte de la Red de Mujeres Profesionales de la Salud y de la Asociación de Psicología y Psicoterapia Feminista. Es autora, además, de numerosos y diferentes artículos y libros, entre ellos, por ejemplo, La salud en la historia del feminismo y la violencia contra las mujeres. Así que, Belén, para no robarte ni un minuto más, que estamos deseando escucharte, muchísimas gracias por estar aquí y tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Para mí es un placer pasar una mañana con tanta gente compartiendo conocimientos, reflexiones y buscando alternativas. Y es una emoción para mí, con 65 años, estar aquí, sentir esta energía feminista y volver a ser consciente de todo el trabajo que hemos hecho en el feminismo. Yo diría en estos últimos 40 años. A mí me gusta mucho recordar que al principio de los años 80 no teníamos recursos, no teníamos ni conceptos para nombrar las violencias. Empezamos a partir de 1975, después de la muerte de Franco, a trabajar en todo esto y hemos conseguido desarrollar ahora mismo un gran conocimiento feminista para entender y atender a la salud de las mujeres y en muchos otros ámbitos, pero estamos hablando de salud. Hemos desarrollado un montón de políticas públicas, de recursos para que las mujeres tengan espacios de reflexión y para mí esto es un gran orgullo. O sea que venir aquí y sentir esto, pues vamos, ya solo es una felicidad. Y por eso me interesa mucho la historia, mucho, porque nos da muchas claves, ¿no?, para poner en valor todo lo que hemos hecho. El alcalde ha dicho, es una lucha larga, y es verdad, es una lucha muy larga, y yo voy a irme creo que no debemos olvidarlo, a un proceso histórico de gran relevancia en el campo de la salud, que ha tenido gravísimas consecuencias que llegan hasta la actualidad. Y es hablar de nuestras precursoras, de las mujeres sanadoras que se ocupaban del cuidado de las comunidades hasta la Edad Media, que eran parteras, que eran médicas, que eran enfermeras, yo digo también siempre que eran psicólogas, que eran trabajadoras sociales, bajo este paraguas de sanadoras, de este concepto que crearon las historiadoras feministas, se engloban todas las profesiones que hoy desempeñamos en el campo de la salud. Estas mujeres tenían un gran reconocimiento de sus comunidades por su saber y por su hacer. Y a partir del siglo XIII, los hombres deciden que para continuar ejerciendo en el cuidado de la salud había que obtener unos títulos en la academia y las mujeres quedan excluidas del acceso
a tener estos títulos que les iban a permitir ejercer. Quiere esto decir que las mujeres fuimos expulsadas del campo sanitario y los hombres se apropiaron de él, y a partir de ahí nace, me vais a permitir decirlo así, la medicina masculina. Fue una lucha, una toma de poder político de los hombres de un campo profesional en que solo estaban las mujeres. Los hombres querían para ellos en exclusiva el reconocimiento social, el poder económico que les iba a dar apropiarse de ese campo. Pero además, yo creo que esto es muy importante, se apropiaron del poder de crear conceptos, de hacer ciencia, de generar prácticas sanitarias. Por eso, en el feminismo decimos que la ciencia es androcéntrica, porque realmente durante 7 siglos las mujeres no hemos podido estar ahí generando ciencia y generando discursos. Muchas de estas mujeres sanadoras, a pesar de las prohibiciones por ley, se les prohibió por ley seguir atendiendo la salud de sus comunidades, continuaron haciéndolo y fueron llevadas a los tribunales, fueron condenadas al exilio y al pago de multas. Después, como no nos podemos detener porque tenemos muy poco tiempo, después, como muchas ya estáis pensando, algunas de ellas fueron llevadas a las hogueras, quemadas, asesinadas y torturadas como brujas. Por eso las feministas decimos siempre que nosotras somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar. Por eso nuestra lucha es una lucha muy larga. A ver. Bien. Una de las consecuencias de este hecho, como he dicho, es que recibimos una ciencia androcéntrica, vamos a añadir sexista y además misógina en muchas ocasiones. Y hemos sido formadas muchas y muchos de los profesionales en este paradigma androcéntrico que prescindió de la palabra, de los sentimientos y de las necesidades de las mujeres. Además, ahí nació la división sexista de las profesiones sanitarias. Todavía nos quedan restos de eso de los médicos y las enfermeras, ¿no? Porque las mujeres después se nos permitió acceder al ejercicio de las profesiones sanitarias, pero siempre en un lugar secundario, como enfermeras ayudantes de la medicina, y la enfermería también tuvo que hacer una revolución para decir tenemos una profesión propia. Y hay otra idea que me parece muy importante que se deriva de este hecho, y es que los hombres tenían el poder de hacer discursos y de elaborar ciencia, entre comillas. No he dicho antes, que sí que me parece importante, porque estamos hablando, yo voy a hablar de patriarcado y vamos a hablar de feminismo, que el patriarcado tiene 3 objetivos, como sistema estructural de dominación de los hombres sobre las mujeres, tiene 3 objetivos fundamentales. El primero de ellos es el control de nuestra capacidad reproductiva, el segundo es garantizar la disponibilidad sexual de las mujeres para los varones, y el tercero, asegurarse de que las mujeres nos vamos a dedicar al trabajo doméstico, al cuidado y al maternaje. Para conseguir todo esto, el patriarcado ha necesitado como herramienta todo el ámbito de la salud. Y además, lo que ha tenido que hacer para someter y controlar a las mujeres a lo largo de la historia es privarnos de toda fuente de poder. Como hemos dicho antes, a las mujeres se nos privó del acceso a la educación, del ejercicio profesional, del derecho al voto, de la participación política, del desarrollo cultural y científico, del poder económico,
etcétera, etcétera, del derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra sexualidad y sobre nuestra capacidad reproductiva. Por eso decimos que el feminismo es el proceso de empoderamiento de las mujeres, el proceso histórico para recuperar todas esas herramientas de poder en nuestras vidas. Pues bien, la salud es una fuente de poder. La salud es una dimensión que nos permite tener una vida plena y enfrentar las dificultades que conlleva la vida. Es una grandísima fuente de poder. Por eso el patriarcado ha tratado insistentemente a lo largo de la historia de debilitar la salud de las mujeres. Y lo ha hecho directamente sobre nuestros cuerpos, sobre el cuerpo de cada una. Voy a recordar una frase bellísima de Mary Wollstonecraft en su libro Vindicación de los Derechos de la Mujer, que se considera la obra fundacional del feminismo, y ella escribió algo tan sencillo como esto: los hombres que quieren domesticar a las mujeres van a tratar de debilitar sus cuerpos y entorpecer sus mentes. Creo que no hay una definición más sencilla de lo que es una relación de maltrato. Así que, para domesticar, controlar y subordinar a una mujer en una relación o a todas las mujeres, hay que debilitar la salud. Si tenemos mala salud, no tendremos la energía y la fuerza para enfrentarnos a las dificultades sí que conlleva la vida para todos los seres humanos, pero además las mujeres para enfrentarnos a las múltiples violencias y desigualdades que el patriarcado impone en nuestras vidas. Tenemos que decir que el patriarcado supone un sufrimiento añadido al que conlleva la vida. Y decía antes que el patriarcado va a tratar de debilitar la salud, nuestra salud de forma directa sobre cada una, pero también lo ha hecho de una manera simbólica. Con ese poder que los hombres tomaron excluyendo a las mujeres, crearon un discurso sobre nuestra salud. Los discursos filosóficos y científicos afirman, de los varones, vuelvo a repetir, nosotras no estábamos, afirman que las mujeres tenemos mala salud por nuestra biología, que tenemos una salud débil, frágil y vulnerable por nuestra naturaleza. Y sobre esta idea, el patriarcado ha fundamentado la desigualdad sociopolítica de las mujeres. Así que el campo de la salud tiene una grandísima relevancia porque es una de las patas sobre las que se sustenta el patriarcado, nuestra mala salud. ¿Qué va a venir a decir el feminismo? Que lo que daña la salud de las mujeres es, como hemos dicho antes, el sufrimiento que añade un sistema de dominación estructural. Que lo que daña nuestra salud, como sabéis muy bien aquí, son las múltiples violencias que sufrimos las mujeres cotidianamente. La sobrecarga de los cuidados, las desigualdades que vivimos en todos los ámbitos de la vida, la carencia de poder para decidir sobre nuestros cuerpos, nuestra sexualidad y nuestra capacidad reproductiva. Fijaros la importancia también, lo sabemos muy bien la gente que estáis aquí, del ámbito de la salud, por ejemplo, en la decisión sobre nuestra capacidad reproductiva, ¿no? Esa decisión el patriarcado la depositó en el sistema sanitario. El sistema sanitario autoriza o no autoriza, por ejemplo, a hacer
una interrupción del embarazo. Hay una política sanitaria del patriarcado histórica que es una herramienta para el control de las mujeres. Y además también los estudios feministas han puesto de manifiesto el poder normativo de la ciencia y de las prácticas sanitarias. Cuando vamos a las consultas sanitarias y tenemos mal nuestra salud, tenemos malestares, somos mucho más vulnerables, ¿no?, a cualquier mensaje que nos llegue. Y el patriarcado se ha servido en muchas ocasiones de los discursos que salen de las y los profesionales sanitarios que van imponiendo normas de conducta a las mujeres. Está bien amamantar o no, es lo más sano, es lo más natural, hay que cuidar, hay que atender a los hijos. Podríamos, ¿no?, hablar de todos estos mensajes que a lo mejor pueden salir después en los debates que tengamos. Por eso yo creo que una cuestión fundamental que necesitamos para cambiar o seguir avanzando, porque hemos conseguido transformar también muchas cuestiones en la atención a la salud de las mujeres, necesitamos la toma de conciencia de las y los profesionales, de esa herencia patriarcal en la formación, en el paradigma que utilizamos, que es un paradigma individualista, biologicista. Antes se ha mencionado que hay que hacer hincapié en todos los aspectos psicosociales y yo todavía quiero ir un poco más allá y decir que para el feminismo la salud, el concepto de salud es bio-psico-socio-político, porque el feminismo va a poner la mirada en el impacto que tiene en nuestra salud ese sistema de dominación, con lo cual va a poner la mirada sobre todo en la dimensión política de la salud. Esto es muy importante. Voy a poner también un ejemplo que me gusta mucho nombrar porque se vive cotidianamente en las consultas sanitarias, ¿no? ¿Cuántas veces con esos malestares que las mujeres llevamos al sistema sanitario, malestares derivados de todos estos factores que el patriarcado pone en nuestras vidas, ¿no?, de la sobrecarga, de los cuidados, de las violencias, de la feminización, de la pobreza, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cuántas veces se dice, cuando se hacen pruebas y no aparece nada, ¿verdad?, que de alguna razón, de una enfermedad física, se nos dice lo suyo es psicosomático? Cuando escuchamos lo suyo es psicosomático, muchas mujeres, ¿qué pensamos?, ¿no? Y además esto está en el imaginario. Lo suyo es que se lo ha inventado, que nace de su cabeza, ¿no?, que tiene que ver con esa idea que creó el patriarcado, de la vulnerabilidad de las mujeres, que tenemos una tendencia a desarrollar problemas físicos y emocionales por nuestra biología, decía el patriarcado, las feministas decimos por toda esa estructura de vida que tenemos. Incluso en ese imaginario que se creó, fijaros, en la Edad Media y todavía está hoy presente en nuestras cabezas, en nuestra cultura y en el sistema sanitario y en las y los profesionales que no se han parado a reflexionar y a tener una perspectiva crítica de ese conocimiento que recibimos. Las mujeres hemos incorporado también esta idea como que tenemos una tendencia, ¿verdad?, por nuestras hormonas, o la menopausia, o porque estamos en la menstruación, o porque, bueno, que tenemos incluso una tendencia a la locura. ¿Cuántas veces se nos ha dicho, ¿no? Es que hoy estás histérica, es que hoy cómo te pones, es que las mujeres sois, ¿no? Cómo esa idea ha calado y tenemos que arrancárnosla siendo conscientes y rompiendo ese imaginario masculino sobre la salud de las mujeres. Creo que esto
es algo que tenemos que trabajar para transformar, ¿no? Hay otra cosa que no he dicho, no sé cómo voy de tiempo. 5 minutos a lo mejor. Sí, o 7. 7. Vale. Bien. El feminismo es un movimiento social y político que en la actualidad tiene un alcance global e impresionante, y para las que somos mayores, ¿no? Pues nos emociona salir a una manifestación. Estoy mirando aquí a Mar, ¿no? Cuando íbamos 1000 mujeres por la calle Atocha, y ahora de repente hay 500.000 en Madrid en la calle, en fin, o sea que es emocionante, y en el mundo entero, ¿no? O sea que es un movimiento social y político global. Pero hay otra parte que me interesa mucho resaltar de lo que es también el feminismo. Y es que el feminismo es una teoría crítica, muy importante, porque muchas veces cuando incorporamos la mirada feminista y el paradigma feminista en el ejercicio profesional, se nos dice que estamos trabajando desde una posición ideológica, ¿no? Somos descalificadas, y algún descalificado, por incorporar el conocimiento y la práctica feminista en el campo de la salud. Creo que es muy importante que no olvidemos y que vindiquemos que el feminismo es también una teoría crítica que ha venido a iluminar aspectos ciegos para la ciencia, como es la realidad de las mujeres, las violencias, las discriminaciones y su impacto, su gravísimo impacto en la salud. Por eso tenemos ahora en la agenda política esta cuestión que es, yo diría que nos va la vida en ello. Tenemos que incorporar el conocimiento feminista y las prácticas feministas en salud en los currículums académicos. A pesar de que hay una ley de igualdad desde 2007, el conocimiento feminista, conocimiento científico, hemos desarrollado en estos últimos 40 años muchísimos estudios e investigaciones para mostrar esto queda fuera de la academia. Lo enseñan solamente las profesoras que son feministas y quieren incorporar este conocimiento, o los seminarios que se organizan fuera del currículum obligatorio. Hoy no es obligatorio en medicina estudiar el impacto en la salud de la violencia contra las mujeres. Ni se pregunta en los MIR. En psicología tampoco. ¿Cómo es posible? Yo terminé psicología en el año 81, claro, allí ni pensar, ¿no? Pero ahora las psicólogas pueden elegir una asignatura, ¿verdad? O hacer después un máster específico, pero no va en el tronco. Todavía la salud de las mujeres está fuera del currículum académico. Esto es una lucha muy importante, y quiero poner en valor también el trabajo de formación que se hace desde los espacios de igualdad y desde las concejalías de igualdad, ¿no? Que continuamente han hecho formación para incorporar este nuevo conocimiento, sin el cual no podemos entender ni atender bien la salud de las mujeres. Así que tenemos que seguir trabajando en este sentido, y por eso es, organizar jornadas de estas a mí me emociona, ¿no? Porque hay además un trabajo detrás muy importante. No sé si lo dejo aquí, después seguimos, que haya un tiempo para compartir, ¿no? Sí. Pues perfecto, habrá luego un tiempo para poder debatir o resolver cuestiones que podáis plantear. Agradecerte la intervención, Belén, que te hayas ajustado escrupulosamente al tiempo, pero también esa capacidad de síntesis de en unos escasos minutos, pues contextualizar el marco y esa concepción histórica de dónde venimos,
que sin duda es extremadamente relevante para entender lo que posteriormente vamos a ir viendo y abordando en las diferentes mesas. A continuación, pues os presento a nuestra segunda ponente. Ella es Clara Benedicto Subirá, médica especialista en medicina familiar y comunitaria. En la actualidad trabaja como técnica del Programa de Salud de las Mujeres en la Unidad Técnica de Promoción de la Salud de la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid. Tiene también un máster en Estudios Interdisciplinares de Género de la Universidad Autónoma de Madrid. Es miembro de la Comisión Técnica de Acciones en Salud y contra la Violencia de Género. Posee además formación de posgrado en psicoterapia breve y psicoterapia del maltrato, miembro de la Junta de la Asociación Madrileña de Salud Mental y pues en su currículum tiene diversas publicaciones técnicas de divulgación, experiencia como investigadora y en impartición de talleres y ponencias sobre perspectiva de género, determinantes sociales de la salud mental y la violencia de género. Un placer también que puedas estar aquí en Fuenlabrada y tienes la palabra. Pues muchísimas gracias, primero por la invitación, también por el compromiso que supone, ¿no? Como se ha comentado al principio, el organizar todo un mes de actividades, ¿no? Dedicar un espacio a la salud, ¿no? que es tremendamente importante, como Belén ha explicado de forma fantástica, y también por estar también acompañada aquí en esta mesa y entre el público, ¿no? que veo caras conocidas. Yo voy a hablar un poco, me viene fenomenal lo que ha dicho Belén, porque yo estaba también un poco pensando antes de hablar en la genealogía, ¿no? O sea, como que yo vengo aquí a contar una historia de qué es lo que hacemos en salud pública en la Comunidad de Madrid, pero esto que hacemos, pues lo hacemos. Yo en particular lo hago porque hay un equipo que lleva un trabajo de muchísimos años, que además colabora con otros equipos, con otras personas, algunas de las cuales están aquí, y porque ha habido muchísimas mujeres antes, ¿no? Generando los espacios y peleándose para que esto se pudiera hacer, ¿no? Entonces, bueno, que yo pongo aquí mi nombre, pero en realidad hay muchísima gente implicada en todo esto que voy a contar y creo que es importante reconocer esa genealogía. Entonces, yo vengo a hablar de por qué la violencia... Perdona, ¿sí? Es que no sé, decirnos cómo se ve mejor la pantalla. Yo creo que si apagamos aquí se ve mejor, ¿no? Apagamos un poquito por adelante. ¿Ahí mejor? Vale. Bien. Nada, tranquila. ¿Por qué la violencia de género es un problema de salud pública? Se considera que algo es un problema de salud pública cuando es algo prevalente, es decir, es frecuente y además cuando tiene un impacto en la salud, ¿no? Evidentemente la violencia de género cumple estos dos requisitos. Yo he puesto aquí unos datos de la encuesta europea porque acaban de salir los resultados y son bastante llamativos. Yo creo que en las mesas siguientes quizás los van a comentar en mayor profundidad, pero sobre todo por dar una idea, pues la macroencuesta, estos son datos españoles de la encuesta europea, ¿no? Y los datos españoles que tenemos previos, que son de la macroencuesta de 2019, que van un poco en la misma línea, sí que hablan, ¿no? De que una de cada dos mujeres, más de un 50% de la muestra, ha sufrido en algún momento de sus vidas violencia por el hecho de ser mujer, ¿no? Una violencia de género en esa concepción en sentido amplio. Y aquí os he puesto los datos de la violencia de pareja y en el contexto de pareja y expareja, que luego, como hablaremos, no es la única violencia de género, pero bueno, pues un 30%, ¿no? O sea, casi una de cada tres mujeres ha sufrido violencia por parte de su compañero a lo largo de la vida. Y además, una cosa muy importante a tener en cuenta en salud pública es que esto nos puede pasar a cualquiera por el hecho de ser mujer, pero no a todas nos pasa con la misma frecuencia ni con la misma gravedad, ni nos afecta igual, ni nos permite ser visibles y pedir ayuda en la misma medida, ¿no? Y esta encuesta analiza una serie de factores que tienen que ver con la edad, las mujeres jóvenes, las mujeres mayores, con la discapacidad, con el ámbito en el que se vive, y con el nivel de estudios, con el país de origen, y hay otras cosas que no analiza la encuesta, pero que todos estos son evidentemente factores muy importantes. ¿Y por qué abordamos esto desde el punto de vista de la salud? Pues porque, por desgracia, no todas las mujeres lo contamos ni pedimos ayuda, pero en los ámbitos formales en los que se cuenta, lo más frecuente es contárselo a alguien que conoces, a alguien de tu entorno íntimo. Pero cuando alguien va a un ámbito formal a contarlo, el sitio donde con más frecuencia se cuenta es el sistema sanitario, ¿no? Entonces es tremendamente importante que el sistema sanitario, como ha dicho Belén, pues esté concienciado de esto y lo sepa abordar. A ver. Ahora.
Entonces, es importante no solo tener una visión individual, ¿no?, de lo que se puede hacer en la consulta o en un hospital, ¿no?, en una sala de urgencias con una mujer que nos pide ayuda, que creo que es lo que se va a abordar sobre todo en las mesas de después, sino tener esta visión de salud pública, es decir, tener esta mirada general y preguntarse por qué esto que te pasa a ti, te pasa a ti, te pasa a ti, me pasa a mí, porque esto nos está pasando a todas, ¿no?, y cuáles son las causas. Es decir, poner de manifiesto las raíces del problema, que tienen que ver con todo lo que ha contado Belén, con el patriarcado, ¿no?, y ver un poco también que eso tiene un impacto en la salud. Esto es una pelea histórica de la salud pública y de las feministas, el decir el sistema sanitario se tiene que ocupar de esto porque esto tiene un tremendo impacto en la salud en todas sus áreas, ¿no?, en la biológica, en la psicológica, en la social. Y hay que tener, o sea, esto no es una cosa de las trabajadoras sociales ni de los servicios sociales, sino que es un tema nuestro como trabajadoras sanitarias. Que además, por las dinámicas internas que tiene el sistema sanitario, existen dificultades para poder abordar esto, temas de sobrecarga, de tiempo, pero también de orientación, ¿no?, de androcentrismo, de hacerse cargo de cosas que generan mucha incertidumbre en el 1-1, ¿no? Y es necesario que no lo hagamos solas, ¿no?, que nos coordinemos con otras compañeras que trabajan en los mismos centros, pero también de forma intersectorial, porque las mujeres tienen unas necesidades muy complejas, las mujeres que sufren violencia de género, y hay que poder darles esa respuesta de forma coordinada para que la mujer no tenga que ir llamando de puerta en puerta, que es algo tremendamente retraumatizador. Y estos dos últimos puntos son algo en lo que nosotras estamos intentando trabajar mucho en los últimos años. Es decir, se ha hecho un trabajo para tomar conciencia y poder abordar desde el sistema sanitario la violencia en el contexto de la pareja y las parejas, y sí que existen guías y existe la ley del 2004 que apela directamente al sistema sanitario, pero hay otras muchas violencias. En esto tenemos una ventaja en la Comunidad de Madrid, que es que la Ley de Violencia de Género del 2005 de la Comunidad de Madrid, un año después de la Ley Nacional, es más amplia y más inclusiva en ese sentido. O sea, la Ley del 2005 de la Comunidad de Madrid dice que no solo son violencia de género las que ocurren en el contexto de la pareja es pareja, sino también la violencia sexual independientemente de quién sea el autor, la mutilación genital femenina, la explotación sexual y la trata, ¿no?, con fines de explotación sexual. O sea, nos abre la cabeza un poco más, que es algo que luego el año pasado ha hecho también la Ley de Libertad Sexual, pero bueno, que en la Comunidad de Madrid teníamos este contexto con el que se podía trabajar de una mirada amplia a las violencias de género. Y luego, por otra parte, el entender, como decía antes, ¿no?, que no todas somos igual de vulnerables a sufrir esas violencias, no todas acumulamos el mismo grado de violencias, ni, pensando en el sistema sanitario, no todas somos igual de visibles, igual de fáciles de ayudar, ¿no?, cuando estamos sufriendo violencia. Y esto tiene que ver con la acumulación de opresiones, ¿no?, y de pérdidas de poder, como estaba contando antes Belén, y intentamos pues aplicar esta perspectiva interseccional de ver cuáles son los ejes de desigualdad que pueden estar afectando a las mujeres para intentar que la ayuda sea pues, lo mejor posible desde el sistema sanitario. Entonces, estas son las cosas que intentamos hacer, ¿no?, en el programa de salud de las mujeres, es contribuir a la mejora del bienestar y la calidad de vida de las mujeres a través de todas estas cosas, de que cuando hay algún problema de salud pública que se aborda desde la institución, sean datos epidemiológicos, sea la COVID, sean las infecciones de transmisión sexual, sean problemas de salud mental, que la perspectiva de género esté siempre presente, ¿no?, porque es tremendamente importante y es un factor que modifica las formas de enfermar y de sanarse de las mujeres y también de los hombres, por cierto. También hacer promoción de salud de las mujeres, evidentemente la parte de las violencias de género, que es la que voy a hablar más aquí. También intentamos participar en formación de residentes, ¿no?, sobre todo de medicina y de enfermería, pero bueno, quien quiere venir a rotar con nosotras, pues trabajamos en la formación y además, como comentaré luego, también estamos ahora mismo trabajando en violencia contra niños, niñas y adolescentes. Entonces, cosas que hacemos. Yo esto no lo cuento tanto por hacer un listado, sino porque yo vengo de la práctica clínica, yo soy médica de familia y yo estaba como muy acostumbrada a la forma individual de pensar los problemas de salud y para mí esto es una revolución de pensamiento muy importante, ¿no?, el entender que de forma paralela al trabajo individual
hay que trabajar con poblaciones, ¿no? Y hay que tener esta otra mirada. Y esta forma de mirar, por un lado, no es una mirada muy hegemónica en el sistema sanitario, y por otro lado yo creo que abre un mundo de posibilidades a cómo se puede trabajar, ¿no? Según donde una esté, según lo que una pueda hacer. Entonces, con este espíritu os voy a contar las cosas que hacemos. Una de las cosas en las que estamos ahora más metidas es en colaborar en protocolos, procedimientos sanitarios, y una vez en todo el trabajo de desarrollarlo, en sacarlo y en luego todo el proceso de hacer posible que ese protocolo funcione lo mejor posible y evaluar cómo se está llevando a cabo, ¿no? En ese continuo. Los que ya se ha colaborado por nuestra parte desde salud pública, pues en los de violencia de pareja, ¿no? Como he dicho, tanto en atención primaria como en hospitales, en la red de salud mental, en la red de adicciones, ¿no? Cada una de ellas trabaja estos protocolos según sus características, pero bueno, siempre hay una colaboración y un trabajo, y luego hay una guía específica de abordaje sanitario en la mutilación genital femenina, que es de hace años, pero que también se colaboró. Y en los actuales sí que me voy a parar en el protocolo VISEM, porque es un tema que nos ocupa mucho tiempo y del que estamos muy orgullosas. El protocolo VISEM entró en vigor el 1 de julio del año pasado, del 2022, y es un protocolo de atención a la violencia sexual reciente, es decir, una parte muy pequeña del quesito de la atención a las violencias sexuales, pero que se vio que era tremendamente importante, porque esto es anterior a la Ley de Libertad Sexual, porque en la Comunidad de Madrid una de las cosas que pasaban es que la atención hospitalaria a las mujeres que habían sufrido agresiones sexuales era tremendamente heterogénea, ¿no? Había problemas de equidad en la atención muy importantes y además estaba muy centrada en la denuncia, ¿no? La atención sanitaria se daba, pero toda la parte de las muestras y el poner el foco en centrar la atención en la mujer, en que la atención no sea retraumatizante, pues en unos sitios se hacía, en otros no. Si tenías suerte te tocaba una profesional concienciada, si tenía mucha prisa a lo mejor no, ¿no? Era una situación bastante preocupante, entonces se empezó a trabajar. Esto ha sido un trabajo de muchos años, intersectorial, ¿no? Con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con forenses, con jueces, con recursos especializados de atención a la violencia sexual, ¿no? Con muchísima gente, ayuntamiento, comunidad, gobierno central, que dio como producto este protocolo. Y este protocolo básicamente lo que hace es generar una red de 25 hospitales VISEM en la Comunidad de Madrid. El Hospital de Fuenlabrada es uno de ellos, donde hay un protocolo que sobre todo lo que intenta es centrar la atención en la mujer, entender la gravedad como problema de salud y la urgencia de haber sufrido una agresión sexual, y preservar al máximo el derecho de las víctimas de que se les recojan muestras forenses para no tener en ese momento de shock, ¿no? Y de cosas muy tremendas, no tener que tomar la decisión sobre si quieres o no quieres denunciar, sobre qué vas a hacer, ¿no? O sea, tener la garantía de que si tú quieres denunciar más adelante vas a poder tener ese derecho con todas las pruebas que se puedan poner a tu disposición, y además que se te va a acompañar en ese proceso. Entonces, bueno, no quiero entrar mucho, pero llevamos 1 año y pico de implantación de este protocolo. Estamos ahora mismo con la evaluación. Solo decir que pues desde el 1 de julio se ha activado el protocolo VISEM en la Comunidad de Madrid, en estos 25 hospitales, en más de 1.100 casos. Que son, por una parte, unos datos terribles y escalofriantes, y por otro lado dices, bueno, pues 1.100 mujeres a las que potencialmente hemos intentado dar una atención más humana, más respetuosa, menos retraumatizante. Y esto os he puesto la hoja informativa que tenemos para población general, que se puede solicitar, ¿no? Y como con los datos fundamentales para que las mujeres entiendan en qué consiste el protocolo y sus derechos. Y luego, cosas en las que estamos trabajando respecto a protocolos, ¿no? La LOPIBI, que es la Ley de Infancia, que también es del 2021, una de las cosas que centra, y luego también la Ley de Libertad Sexual, es en abordar con este mismo espíritu la violencia sexual en niños, niñas y adolescentes. Entonces, en esto estamos ahora precisamente en desarrollar un protocolo con todos los aprendizajes del VISEM de las mujeres adultas, pues para abordar esto que también es tremendo y también es bastante prevalente, por desgracia, y luego en mejorar la detección temprana de violencia de género en el sistema sanitario, ¿no? O sea, en los sitios
donde las mujeres acuden con más frecuencia a explicitar o no o a consultar por problemas de salud que están derivados de sufrir violencia, que se pueda detectar eso, que se les pueda preguntar y que haya un circuito para ofrecerles recursos y adaptarse un poco a sus procesos. BISNA es como el de violencia sexual, niños, niñas y adolescentes. Perdón por las siglas. Otras cosas que hacemos es preguntarnos por situaciones específicas relacionadas con la violencia de género, intentar hacer investigaciones, ¿no? En los últimos 2 o 3 años hemos hecho estas, precisamente con este foco de la mirada interseccional, es decir, algunos colectivos concretos sabemos que tienen más dificultades, sabemos que estamos llegando peor y que están siendo menos visibles, cuáles son las circunstancias o las vivencias específicas para poder aprender de eso, para poder incorporarlas a la práctica, incorporarlas a las formaciones. Hemos hecho investigaciones sobre mujeres mayores, mujeres con adicciones, mujeres en situación de prostitución, la exclusión residencial asociada, ¿no?, los problemas de vivienda asociados a sufrir violencia de género y las violencias de género en mujeres con trastorno mental grave. Y todo esto también en colaboración con distintas redes asistenciales, ¿no?, que es un trabajo complejo y bonito. Y luego todo esto, también integrar los resultados en acciones de formación, ¿no?, en los protocolos que organizamos. Ahora mismo las formaciones que estamos llevando a cabo con profesionales sanitarios son de violencia de género, mujeres con discapacidad, cómo se aplica esta perspectiva interseccional a la violencia de género, ¿no?, cómo manejar la complejidad en la práctica clínica que va un poco asociada a sufrir violencia de género, el abordaje sanitario de las mujeres que están en explotación sexual y en trata y la mutilación genital femenina. Y luego, además, una cosa que hacemos que es bastante transversal a todo lo que os estoy contando, pero que tiene espacios específicos, es el coordinarnos. O sea, una cosa, para mí, en mi opinión, muy bonita y muy compleja de la salud pública es que no puedes trabajar sola, ¿no? Precisamente por esa mirada poblacional y porque hay una parte importante del trabajo que es organizarse con otras, facilitar el trabajo de otras, ver qué está pasando en otros sitios, pues tenemos estructuras de coordinación, en este caso, por ejemplo, la Comisión Técnica de Acciones en Salud contra la Violencia de Género, que se creó en el 2004, ¿no? De ahí el hablar la genealogía. Y hay compañeras que llevan trabajando en estos espacios pues prácticamente 20 años, ¿no? Que han avanzado muchísimo, que también se han dado muchísimos golpes con paredes, ¿no? y que eso ha posibilitado que estemos hoy donde estamos para bien y para mal. Y en esta comisión técnica estamos salud pública, están todas las redes asistenciales, ¿no? Atención primaria, hospitales, adicciones, salud mental, pero también hay mucha gente no asistencial, ¿no? Epidemiología, humanización, sistemas de información, está la Dirección General de Igualdad de la Comunidad de Madrid también como invitada, o sea que son espacios donde nos juntamos a pensar de forma colectiva los problemas, a compartir las cosas que hacemos, ¿no? Y creo que esto es fundamental, ¿no? Tenemos que generar espacios de encuentro en donde estemos trabajando para poder compartirlo y pensarlo juntas. Y luego, como evidentemente estamos aquí, ¿no?, el conmemorar los días internacionales, el hacer materiales específicos. Si vais a la web de la Comunidad de Madrid, que ahora os la enseñaré, pues tenemos cosas específicas del 25 de noviembre. Generar materiales para las profesionales para que puedan usar para difusión en sus centros, relacionados con el 25 de noviembre, con los proyectos que vamos haciendo pues de violencias sexuales, de violencia de pareja, y luego elaborar contenidos web. Nosotros tenemos una intranet que nos voy a enseñar, pero en la que hay documentos más técnicos, están las investigaciones que os he contado, pero también tenemos la web de la Comunidad de Madrid, que está abierta al público general y en la que intentamos ir recopilando, luchando con esta cosa que tenemos en el sistema sanitario, ¿no?, de los lenguajes crípticos y de las informaciones muy técnicas, por tener materiales de sensibilización, por compartir las cosas que se están haciendo en el sistema sanitario. La línea más fuerte ahora mismo tiene que ver con trabajar con violencia de género y como podéis ver, pues hay temas de violencia de pareja, de violencia sexual, donde está la información del protocolo VISEM, de mutilación genital y de prostitución y trata, pero también intentamos potenciar el tema de promoción de salud de las mujeres, tanto problemas de salud específicos de las mujeres, ¿no?, como menopausia, menstruación, y también problemas de salud que tenemos todos pero que no los tenemos igual, ¿no? O sea que
con esta perspectiva de género que también antes ha mencionado Belén. Como es un poco difícil de llegar, si entráis en la web de la Comunidad de Madrid y en el buscador metéis violencia de género y salud, os sale, o menopausia y salud, os sale este espacio, que es la forma más fácil de llegar. Y aquí están también reflejados pues cómo trabajamos en colaboración con los recursos sociales, pues los recursos de atención especializada de violencia de género, los centros de crisis contra la violencia sexual, todas estas cosas también están, el 012, el 016, están también enlazadas en la página. Y luego también intentamos hacer materiales, ¿no?, específicamente para el 25 de noviembre, que son de sensibilización, bien para centros sanitarios o bien para distribución, ¿no?, de población general. Tenemos el cartel de la violencia de género siempre daña la salud, que está un poco enfocado a ponerse en los centros sanitarios, es una tarjeta sanitaria, ¿no?, y a ponerse en los centros sanitarios y a concienciar tanto a las personas que la vean, ¿no?, que estén en el centro de salud, como al propio personal sanitario, de que esto es un tema de todos y de todas, ¿no?, y que hay que abordarlo como un problema de salud. Y también tenemos esto del termómetro de las relaciones, ¿no?, un poco para intentar mover el foco, no solo trabajar en la violencia, ¿no?, y en la prevención de la violencia, sino en promoción de relaciones saludables, para intentar transmitir un poco esto de las relaciones que son sanas a nivel de pareja, qué cosas pueden darnos la voz de alarma, que estén pues en los puntos violeta y en espacios de trabajo con jóvenes pues nos lo piden bastante. Ahí hay un boli y una bolsa, y luego tenemos chapas que justo Rosa, que va a hablar luego, nos estaba repartiendo una de las chapas que hemos hecho nosotras, que dice: la igualdad protege la salud. Y quería acabar con esta, ¿no?, volver al principio, ¿no?, o sea, en dar una rendición a esta genealogía y al trabajo que hacemos en equipo. Y esto es una pancarta que yo vi en el 8M del 2018 que se me quedó grabada y que me acuerdo muy a menudo, ¿no?, que es: yo llego aquí, es una maravilla ver esta sala llena, conozco a un par de caras, pero no os conozco a la mayoría, pero este es el mensaje, ¿no? O sea, no nos conocemos, pero si no trabajamos entre todas, pues no vamos a ninguna parte. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Clara, por tu intervención y bueno, pues por poner en la mesa, ¿no?, la importancia efectivamente que tiene el sistema sanitario, el sistema público sanitario en la lucha contra la violencia de género y sobre todo en la recuperación integral de las mujeres y en la atención a la salud de las mujeres, en la necesidad de esa formación con perspectiva feminista a todos los profesionales que estáis interviniendo desde el sistema público y en la elaboración de protocolos que realmente tengan en cuenta esta realidad que vivimos y sufrimos las mujeres y, por tanto, si me permitís, pues la importancia de nuestra sanidad pública, ¿no?, de que tenemos un sistema sanitario público fuerte, consolidado, donde además de las instancias sanitarias especializadas tenemos los centros de salud, de atención primaria, que tienen un papel importantísimo en la primera atención y en la detección precoz, ¿no?, de muchos casos de violencia de género. Bueno, pues tenemos unos minutos para abordar preguntas, inquietudes, sugerencias que podáis hacer a la mesa. Y no sé si hay alguna cuestión. Por allí vamos a romper el hielo, porque por ahí hay una palabra. Si os parece, os presentáis un poquito, por si venís de alguna entidad o algo, si os apetece, para que las ponentes pues puedan ubicarse. Buenos días. Gracias por la iniciativa, las ponentes, magníficas, felicidades. Tengo una consulta sobre el proyecto, el protocolo VISEN. ¿Quiere decir que la toma de muestras a la víctima tiene validez como prueba? Quiero decir, si esa víctima luego va, por ejemplo, a Plaza Castilla a poner su denuncia, ¿la van a remitir al personal sanitario forense o con que dijese que ya ha habido una recogida de muestras a través de este protocolo se libraría de que la revictimizaran una y otra vez como suele pasar? Sí.
Lo que dice el protocolo VISEM y que luego ha venido a refrendar, ¿no?, la Ley de Libertad Sexual, es que hay dos procesos, uno que es la atención sanitaria y forense y otro que es, digamos, la persecución del delito, que eso sí, para lo cual sí que es necesario la denuncia, porque la violencia sexual es un delito semipúblico, solo se investiga si la mujer pone denuncia, en mujeres adultas estamos hablando. Entonces, lo que dice este protocolo es el proceso sanitario es independiente de si existe o no denuncia. Entonces, si una mujer acude porque la han violado, porque ha sufrido una agresión sexual, acude a la policía o a la Guardia Civil, le van a explicar, y si procede tomar muestras según el tipo de agresión que sea, le van a explicar que es conveniente que vaya a un hospital para que le recojan muestras y si ella quiere la van a trasladar, pero si ella va a un hospital VISEM, que es una red, pues son no todos, pero prácticamente todos los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid, se le va a explicar, se le va a dar la atención sanitaria y se le va a explicar que ella tiene el derecho de que se le recojan muestras forenses. Esas muestras forenses lo que hacen es que si en algún momento hay una denuncia, va a haber más posibilidades de que ella demuestre que ha sufrido una agresión sexual y de que se pueda demostrar quién es el autor. Porque hay pruebas de ADN, hay otro tipo de pruebas. Entonces, el tema es que como esas muestras son tiempo dependientes, es decir, las de sumisión química son una cuestión de horas y las pruebas que se cogen, pues orales o vaginales o anales o lo que sea, tienen una validez de días. O sea, si pasan una serie de días, ya normalmente no se puede extraer nada que pueda probar la agresión. Entonces, es una cosa relativamente urgente y por eso se ha hecho este protocolo. Entonces, si la mujer dispone de esas muestras porque se le han cogido en tiempo, esas muestras se guardan y ella puede, después de la atención sanitaria, ir a poner la denuncia si ella quiere, pero también puede ir, que se la atienda y se le dé una atención integral, se le recogen las muestras, irse a su casa, descansar, puede llevar un seguimiento con el centro de crisis o con algún recurso especializado y cuando ella esté preparada, y esto puede ser una semana, un mes o 2 años después, decir, pues ahora quiero denunciar, ir, poner la denuncia y esas muestras se recuperan. Y entonces esa denuncia tiene más posibilidades de prosperar. ¿Sí? Esta era la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Hay 2, vamos a hacerlas seguidas para ir respondiendo en bloque para que sea más ágil, ¿vale? Ok, buenos días. Bueno, yo soy psicóloga de profesión y soy del país de Perú, ¿no? En mi país, bueno, he trabajado en el Ministerio de la Mujer, ¿no? Y lamentablemente estos casos de violencia siempre quedan en el anonimato, porque la mujer pertenece a una familia, a un sistema familiar, en donde es muy censurada si es que ella denuncia, aún estando comprometidos sus derechos, ¿no? Entonces tiene que seguir participando en la familia, no dejar a los hijos, tampoco dejar al esposo, y pues se hace un problema muy, digamos, un conflicto muy enredado, no se sabe cómo poder ayudar, ¿no? A mí me parece este protocolo bastante coherente, ¿no? Porque debido a la inestabilidad que presenta la mujer al momento de denunciar, ¿no? Ese sería mi comentario. Gracias. Hola, buenos días. Soy Yolanda, del Servicio Municipal de Asistencia a las Víctimas. Va un poco en relación también con el código VISEN y el código que has citado, el código VISNA. Sobre el código VISEN me parece un acierto absoluto en términos de salud, un desarrollo de la Comunidad de Madrid que hacía mucha falta por lo que comentabas del trato diferencial que había de las víctimas según el centro de salud donde fuera atendida. Nos ha llamado poderosamente la atención a mi compañera y a mí que los datos que has dado de 1.100 mujeres atendidas en un año. Es verdad que en el Servicio de Asistencia a la Víctima nos han llegado a lo largo de este último año, de estos últimos años, muchos casos de violencia sexual ocurrían en el entorno de contextos de ocio, lo que todos conocemos, y que hemos notado un incremento, pero ver 1.100 activaciones del código VISEN puesto en cifras me parece escalofriante y confirma la percepción que teníamos de incremento y son datos para la reflexión, desde luego.
Y mi pregunta era, has hablado del código BISNA y es la primera vez que escucho hablar de él. Has hablado que está relacionado con la LOPIVI y que es para atender, entiendo que todas las violencias sufridas por niños, niñas y adolescentes, violencias sexuales y violencias físicas. Claro, eso quería que nos centraras, qué atiende exactamente y si la línea de implantación va igual que en el BISEM, de que se vayan... que toda la red pública de la Comunidad de Madrid actúe, está anclado en algunos hospitales, un poco que nos des datos de si se está implantando, si ya existe, ¿qué nos puedes contar? Muchas gracias. Sí, pues muchas gracias a las dos. Lo del protocolo BISEM es verdad que, ¿no? que nosotras y todo el grupo, o sea, que no es que lo estemos haciendo solo nosotras, y hay muchísima gente implicada, sí teníamos esta sensación de que era muy necesario. Y ahora estamos en intentar que ese protocolo se lleve a cabo lo mejor posible, ¿no? Porque una urgencia en un hospital, las urgencias de ginecología en este caso, pero bueno, es un sitio que tiene unas dinámicas, ¿no? Y las profesionales hacen muchísimas cosas aparte de esto, entonces estamos intentando detectar problemas, trabajar con las profesionales para que eso se lleve a cabo lo mejor posible, ¿no? Que no sea el poner el protocolo y ya desentenderse. Los datos son tremendos. Y a la vez somos conscientes de que son la punta del iceberg, ¿no? Porque se sabe por las encuestas, yo he puesto la europea ahora, pero la encuesta de la Comunidad de Madrid, la macroencuesta del 2019, se sabe que la mayoría de las violencias sexuales no se cuentan y además el tipo de casos que se están viendo en general en el marco del protocolo BISEM son, como tú dices, casos en contextos de ocio, y el porcentaje de casos asociados a una sospecha de sumisión química es bastante elevado en relación a lo que parece que es la sumisión química respecto al total. Quiere decir que probablemente hay un sesgo ahí. O sea, que cuando una mujer piensa que le han dado algo, es más probable que vaya a un hospital, ¿no? Y que a lo mejor si el agresor es alguien conocido o es su propia pareja, que según los datos es la agresión sexual más frecuente, ¿no? O es alguien de su propia familia, es menos probable que vaya a un hospital a que la atiendan, menos probable que lo cuente. Entonces, que con todo lo terribles que son estos datos, o sea, somos conscientes de que hay muchísimas más, ¿no? Entonces, también eso es un trabajo de que esto que se conozca y que esté a disposición del mayor número de mujeres posible que lo quieran usar y que algunas no van a querer. También saberlo, que tampoco hay. O sea, que hay que poner los recursos a disposición, pero que cada mujer tiene su proceso, pero vamos, que es bastante tremendo. Y respecto al protocolo BISNA, yo esto os lo he contado como un work in progress, pero esto es un grupo de trabajo que está ahora mismo trabajando. O sea, lo que se sabe es, porque hay un mandato legal de abordar este tema, hay un protocolo nacional, ¿no? Y hay un mandato legal de abordar este tema en las comunidades autónomas, y el tema es intentar aplicar un poco todo el conocimiento que se ha obtenido del protocolo de mujeres adultas al de niños, niñas y adolescentes, pero esto es específico para violencias sexuales recientes, o sea, un poco paralelo al BISEM, ¿no? O sea, no va a abordar violencias que no sean sexuales ni va a abordar violencias que no sean recientes, ¿no? Eso, hay otros recursos para abordarlos en el sistema sanitario, en los recursos especializados, ¿no? en servicios sociales. O sea, pero esto va a ser para agresiones sexuales recientes. Y estamos ahora mismo trabajando en ello. O sea, no te puedo decir nada más ni de cuándo va a salir porque hay tantos factores implicados que solamente que sepáis, porque esto es una pregunta muy común cuando se habla del BISEM, ¿no? ¿Qué pasa con los niños y las niñas? Porque está pasando también, ¿no? Entonces, es un transmitir, lo sabemos y estamos trabajando en ello. Vale. Muy bien. No sé si hay alguna... Bueno, pues si no hay más... ¿Ay? Bien, nos queda una palabra, la última. Bueno, pues por aquí. Bueno, mi nombre es Rosa Martínez, soy enfermera, familiar y comunitaria y, por supuesto, la salud de las mujeres es nuestra mayor competencia, ayudarlas y estar con ellas. Dar las gracias a las dos, pero sobre todo a Belén por su enfoque feminista, que yo creo que es imprescindible para la atención a la salud de las mujeres, ¿no? Y es verdad que el sistema sanitario, cuando escucha esta palabra, pues nos tilda como rebeldes o como que nos vamos a meter donde no
donde no debemos, ¿no? Y yo creo que siempre debemos meternos desde el feminismo en la salud de las mujeres. Y como enfermera, yo, he trabajado en la universidad y desde que se hicieron los nuevos planes de estudio de grado se incorporó la perspectiva de género y competencias específicas en la salud de las mujeres en el grado de enfermería. Entonces creo que como mujeres enfermeras que hemos estado siempre a la cola y a la sombra y a la ayuda de otros, tenemos también que empoderarnos porque hemos sido siempre sanitarias en la sombra, ¿no? Entonces creo que es muy importante que las enfermeras, como profesión independiente, que también lo decía Belén, estemos ahí y estemos diciéndole a la población que estamos ahí. Entonces es muy importante que toda la población, todas las mujeres conozcan a su enfermera familiar y comunitaria y que le cuenten sus malestares, que ya iremos hablando, y que tengan un punto de referencia ahí en las enfermeras. Entonces, nada, creo que van a ser unas jornadas estupendas porque vamos a trabajar en pro y en favor de la salud de las mujeres. Gracias a las dos. Bueno, pues muchísimas gracias a las dos, a Belén y a Clara por vuestras intervenciones, que además nos hemos ajustado perfectamente al tiempo. Y gracias también a Rosa María por esta última reflexión que hacía, porque efectivamente el espíritu de la mesa era visibilizar la importancia de incorporar esta perspectiva feminista al sistema sanitario, al enfoque de la salud, porque es imprescindible pues para la recuperación integral de las mujeres víctimas de violencia de género, pero también para abordar la salud de todas las mujeres desde esa perspectiva más global, ¿no? Desde el concepto de salud en términos amplios y no solamente, como decía, me ha gustado mucho, como decía Belén, biopsicosociopolítico, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a las ponentes y gracias a todos vosotros.